lengua y habla. Vamos a hablar también de los fonemas, sonidos y letras. El contenido de la presentación son objetivos, glosario, introducción. Vamos a hablar de la importancia del lenguaje, las diferencias entre la lengua y el habla y, como les mencionaba, de los fonemas, sonidos y letras. Los objetivos son señalar las diferencias existentes entre lengua y habla y precisar los conceptos de fonemas, sonidos y letras. Acá les he tratado de poner un glosario para que ustedes se vayan familiarizando con los términos. El lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos, y de esa manera el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita. El habla es la plasmación de lo anterior, la recreación de ese modelo que conoce toda la comunidad lingüística. Es un acto singular por el cual una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Los fonemas son unidades mínimas de la lengua diferentes entre sí, que todos los hablantes conocemos y cuando las utilizamos lo hacemos en forma de sonidos o letras. Un sonido es un fenómeno producido por la vibración de las cuerdas vocales y las letras o grafías son la representación escrita de un sonido o un fonema. Para continuar, tengo la primera pregunta. ¿Cuántas lenguas creen ustedes que hay en el mundo? Si alguien quiere opinar, me avisan y le desactivamos el micrófono. Y si no, puede hacerlo a través de un mensajito. Vamos a ver. Exacto. Sí, una lengua es un idioma. Ya lo vamos a explicar bien más adelante. Entonces, les voy a hacer, les voy a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cuántos idiomas creen ustedes que hay en el mundo? Vamos a esperar un momento a ver si alguien responde. Sí, una lengua es un idioma. Ya lo vamos a definir bien. Vi que alguien estaba escribiendo. Nada. Vaya. Erika está escribiendo un mensaje. Vamos a ver. Catherine me pregunta si una lengua es un idioma. No está segura y le digo que sí, que lengua e idioma es lo mismo. Erika dice de que pueden haber unos 1000 o más.
Vamos a ver. Kilmar Vázquez también está escribiendo. Vamos a esperar su respuesta. Catherine dice que pueden haber 30. Vamos a ver qué dice Kilmar. Ajá, ya ven que Kilmar ya lo googleó. Kilmar dice que hay 7,000, alrededor de 7,000. En la presentación que ustedes tienen en el aula virtual, según la UNESCO, ahí hay un dato de la UNESCO, dice que existen alrededor de 6,700 lenguas vivas conocidas en el mundo. Lógicamente hay una gran diversidad y fíjense que la distribución es un poco homogénea porque las lenguas no se distribuyen de manera homogénea. Como vemos en el gráfico que también les aparece a ustedes en el aula virtual, está la presentación, no sé si ya la leyeron, chicos. Y la mayor concentración de idiomas está en África y en Asia. ¿Alguien está escribiendo? Vamos a ver. Este dato que ustedes tienen en la presentación es de 2009. Si buscan en la actualidad, hay alrededor de 7,000. En 2009, según la presentación que tenemos en el aula virtual, habían en ese entonces 6,700 lenguas vivas. ¿Y alguien sabe cuántas lenguas muertas hay en la actualidad? Uh-huh. ¿Cuántas lenguas muertas existen en la actualidad? ¿Alguien tiene la respuesta? Kilmar está escribiendo, vamos a esperar un ratito. Nada, chicos, no tienen el dato. Bueno, vamos a seguir entonces. En la actualidad hay nada más 3 lenguas muertas. Nadie contestó. Y les voy a mencionar las 3 que
desaparecieron completamente y son el latín, el griego clásico y el sánscrito. Bien, ahora vamos a hablar de la importancia del lenguaje. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente la esencia de la vida en sociedad. Ahora vamos a ver las diferencias entre la lengua y el habla. Bien, el lenguaje consta de dos elementos fundamentales e inseparables, la lengua y el habla. ¿Ya tienen alguna idea de la diferencia entre la lengua y el habla? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Bien, vamos a ver. Kilmar está escribiendo. La lengua, dice Kilmar que la lengua puede ser el idioma que practica. Bien. Antes que todo, vamos a hablar de el lenguaje, porque dentro del lenguaje están estos dos elementos, la lengua y el habla. Entonces, podemos entender que el lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. Según Alonso Marcos, la lengua es la facultad humana de comunicarse, porque en el lenguaje existen muchas o distintas manifestaciones. Y estas manifestaciones son lo que conocemos por lenguas o idiomas, como el español, el inglés, el francés o el alemán. Entonces, el lenguaje es la capacidad y la lengua ya es el idioma de cada grupo. Cada una de las manifestaciones es una lengua. La lengua es el código que sirve para comunicarse dentro de cada comunidad humana. El código es un conjunto sistematizado de signos y las reglas para su empleo. El código es lo que permite al emisor elaborar un mensaje y al receptor interpretarlo. No hay comunicación si el receptor no conoce el código que usa el emisor. Entonces, ¿a qué nos referimos con el código? El código es más que todo el idioma. Si a ustedes les hacen una pregunta en alemán, ustedes no van a lograr captar el mensaje porque a menos que hablen alemán, van a poder contestar. Y el habla, no sé si les quedó claro qué es la lengua y qué es el lenguaje. Me avisan. Y si alguien quiere opinar o hacer algún comentario, nos avisa por un mensajito y le activamos el micrófono.
Voy a repetirlo. El lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, y los signos pueden ser orales o escritos. La lengua, así súper fácil, la lengua es el idioma. No me cayó el mensajito, vi que alguien estaba escribiendo. Bien, continuamos con el habla. Por otra parte, es la utilización que cada uno de los hablantes hace de su lengua, por tanto, de un acto concreto e individual. Las lenguas, por el contrario, y los dialectos son fenómenos sociales y generales, colectivos propios de los grupos que los utilizan. Cuando hay ciertas características comunes en un lugar concreto, un pueblo, un valle, sin llegar a la categoría de dialectos, se las considera hablas locales. Las lenguas son estructuras con reglas propias y solo en ellas los signos lingüísticos que las componen adquieren un determinado sentido y cierto valor. Cada lengua posee su propio sistema para articular sus elementos. Bien, en este sentido, la lengua es social, pues es un código compartido por una comunidad de personas, mientras que el habla es individual. Lenguaje es la capacidad de comunicarnos mediante signos que pueden ser orales o escritos. La lengua son los idiomas y el habla ya es la acción. En este sentido, la lengua es social, pues es un código compartido por una comunidad de personas. El idioma, ¿verdad? Mientras que el habla es individual, pues supone la utilización que cada hablante hace de su lengua. De modo que habla y lengua dependen una de la otra. La lengua necesita del habla para producirse, mientras que el habla necesita de la lengua para que sea comprensible. No sé si pueden observar bien la imagen. Les puse una imagen súper explícita y fácil de comprender. El lenguaje, según la imagen, es la facultad que tenemos las personas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, pensamientos y deseos. Y la lengua es el idioma, un sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una comunidad. Y el habla es la realización física del idioma, el uso individual que cada persona hace de su lengua. ¿Se han fijado que aunque hablemos español, algunas personas pronuncian diferente algunas palabras? O incluso el castellano, que es propio de España, es diferente. Ya le voy a explicar también lo de los fonemas. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O está quedando claro? Me avisan. Si ustedes gustan hacer algún comentario, podemos activarles el micrófono. Me escriben un mensajito y se los activamos. Les voy a mencionar un dato también importante entre la lengua y el habla. Ustedes saben qué es la norma. Entre estos elementos, ¿qué es la norma? Me avisan si quieren que les activemos el micrófono para participar. ¿Qué es la norma? Nada. Bien, la norma es lo que nos impide emplear algunas formas lingüísticas. Por ejemplo, nosotros podemos decir en el español jugué,
miré, canté, pero no podemos decir andé para decir anduve. Entonces, eso es la definición de norma. Es lo que nos impide emplear algunas formas lingüísticas. Bien, para continuar, en el habla de cada uno influyen, como es lógico, factores sociales, culturales. Hazme un favor y me prestas el cargador. No sé si lo saqué. Permítame un momentito. Sí, por favor. Gracias. Cargando la compu. Y como les decía, en el habla de cada uno influyen, como es lógico, factores sociales, culturales, geográficos, etcétera, lo que da lugar a los diversos niveles y registros de habla. Se han fijado que estamos en el mismo país, pero en San Miguel la pronunciación es totalmente diferente, o en San Vicente, o en La Unión. ¿Y saben por qué? Porque todo depende de cómo lo escuchemos. ¿Alguien está escribiendo? ¿Tiene algún comentario? O si gusta que le activemos el micrófono. Si hay algún dato que se me pasó, también pueden decirme, niños y niñas. Jonathan está escribiendo, vamos a esperar. Jonathan me hace el comentario que tenemos diferentes acentos dependiendo la zona. Sí, y eso es parte de los fonemas, que ya lo vamos a explicar también. Bien, continuamos. Los fonemas, sonidos y letras como subtema. Los fonemas son unidades mínimas de la lengua, diferentes entre sí, que todos los hablantes conocemos y cuando las utilizamos lo hacemos en forma de sonidos o letras. El fonema es la imagen mental de un sonido. Sabemos qué sonido corresponde al fonema A, pero cada hablante lo emitirá según su aparato fonador, es decir, mediante un sonido diferente. ¿Se han fijado que en Japón les cuesta mucho pronunciar la R? Y algunas personas también en el español. Pero en los japoneses es un poco más marcado. Inclusive les cuesta pronunciarlo hasta en sus nombres. Por eso decimos que el fonema está solo en nuestras mentes y los sonidos los podemos emitir y percibir. Acá les he puesto las clases de fonemas que existen y entre ellos tenemos los fonemas vocálicos. Al ser pronunciados al aire no encuentran ningún tipo de obstáculo en su salida hacia el exterior, y de este tipo de fonemas tenemos algunos ejemplos que son las vocales. Si las pronunciamos no tenemos ningún tipo de obstáculo para pronunciar. Bien, otro tipo de fonemas son los consonánticos. En su articulación ponemos distintos obstáculos al aire para salir por la boca, ya sea con los labios, la lengua, los dientes, etc. Y de estos consonánticos se desglosan otros. Y son los siguientes. Fonemas consonánticos pueden ser dentales, en los cuales los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua detrás de los dientes superiores, como por ejemplo al pronunciar T o dado. Los fonemas consonánticos alveolar, los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua sobre la raíz de los dientes superiores, como por ejemplo nasa o cana. Y también tenemos el fonema consonántico palatal, en los cuales los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua y el paladar.
Y algunas palabras que podemos mencionar como ejemplo son hacha y yate. Me imagino que las están pronunciando en sus casas. Y también tenemos el fonema consonántico velar, que son este involucra los órganos, la lengua y el velo del paladar. Y algunas palabras que podemos mencionar como ejemplo es queso o higo. Se los aprenden, niños. Bien, para continuar tenemos también el fonema consonántico bilabial, en el cual los órganos que intervienen en la producción del sonido son los dos labios, como mamá o papá. Súper fácil. El fonema consonántico también labiodental, en el cual los órganos que intervienen en la producción del sonido son el labio inferior y los dientes superiores. Por ejemplo, cuando pronunciamos febril o flauta. Y por último tenemos el fonema consonántico interdental, en el cual los órganos que intervienen en la producción del sonido son la lengua entre los dientes, como por ejemplo cuando decimos paz o faz, aunque nosotros realmente no pronunciamos la Z como debería de ser. Pero si lo hiciéramos correctamente, lo identificaríamos súper fácil. Ahora bien, ¿qué es un sonido? Un sonido es un fenómeno producido por la vibración de las cuerdas vocales. Cada persona emite los sonidos de una manera especial. Existen, por tanto, infinitas clases de sonidos como personas. Lo que les mencionaba de los japoneses con la letra R. Y para finalizar, ¿qué son las letras? Las letras o grafías son la representación escrita de un sonido o fonema. Cuando queremos convertir varios sonidos en texto escrito, recurrimos al alfabeto y así podemos representar en el papel lo que hablamos o pensamos. Y como dato agregado nada más, que existen 28 letras en nuestro abecedario. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, me avisan. Si quieren que les activemos el micrófono también. Si tienen algún dato curioso. Los leo aquí en sus mensajitos. Chicos, no sé si ya realizaron la prueba de ensayo. No sé si ya les avisaron también, les enviaron el mensaje. Les enviaron el mensaje de que va a estar activo en el aula virtual una prueba de ensayo del examen de admisión. Desde el 1 hasta el 6 de agosto. Lo pueden realizar y eso no influye nada en su nota del examen real. Nada más es un ensayo para ver cómo están de conocimientos y qué tal les va en una prueba así súper larga. Creo, si no me equivoco, tienen 2 horas para realizarlos y solo se les permite un intento. Jonathan dice que lo hizo ayer. Y nada más para reforzar, chicos, si me mencionan qué les dije que era el lenguaje. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué era el lenguaje? ¿Qué les dije? Jonathan, ¿qué tal le fue en la prueba?
Les sugiero mucho que hagan esa prueba, niños. El examen es bastante largo y involucra todas las materias. No sé si han estado también pendientes de las otras materias, de los foros que se les habilitan. Realicen siempre los cuestionarios de cada tema. Esa es mi sugerencia. Y memorícense los cuestionarios si pueden. Estaba checando que el cuestionario de este tema que yo desarrollé ahora tiene varias preguntas de los temas anteriores. Entonces, no solamente van a estudiar de este, sino también van a recordar lo que ya se explicó de los otros temas. Física es un poquito difícil. Me menciona Jonathan que estaba difícil la prueba en física. Para ser honesta, no me gusta. No me gusta física. Kilmar me dice que, con respecto a la pregunta que yo hice, sobre qué es el lenguaje, me menciona que es la capacidad o la facultad humana de comunicarse. Ajá, la lengua es el idioma que cada comunidad humana tiene. Y el habla ya es la acción. Las diferencias entre lengua y habla están fáciles. Lo único complicado que yo sentí que les puede costar un poquito es la parte de los fonemas. Porque cada idioma tiene fonemas diferentes. Creo que saqué el dato. Pensé que había sacado el dato de cuántos fonemas tenemos en español, pero no lo encuentro. Con respecto a los fonemas que acabo de mencionar, no sé si se les quedó alguno o si tienen algún otro ejemplo. Estaba escribiendo a alguien. Bien, si no hay ninguna pregunta, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. Y a las personas que no han hecho todavía la prueba, les recomiendo que la hagan. Tienen hasta el 6. El 6 a las 12 de la medianoche se va a cerrar. Les sugiero también que participen en los foros. En los foros se les hacen preguntas, por si ustedes no han leído los materiales, en el foro se les hacen preguntas acerca del material, o inclusive a veces son las preguntas de los cuestionarios. No les puedo asegurar, pero creo yo que en el examen de admisión o en la prueba, si Jonathan me ayuda, yo creo que les realizaron preguntas que estaban en los cuestionarios. Y creería que en la prueba de admisión, en la real, va a ser igual. Les sugiero que lean el material, que entren a los foros, que participen. Y tienen 2 días nada más ya para realizar el ensayo. Van a tener 2 horas para hacerlo y si por alguna razón se les cierra la ventana, pueden volver a abrir y continuar siempre y cuando no se les hayan terminado ya las 2 horas de duración.
Jonathan está escribiendo. Ujú. Dice Jonathan que sí salían preguntas de los foros. Traten de memorizarse los cuestionarios. Si se memorizan los cuestionarios, van a ir súper preparados a la prueba. Y si tienen alguna duda, escríbanles a sus tutores sobre algún tema. Si también pueden escribirlo en los foros, puede ser que esa duda que ustedes tienen también la tengan otros compañeros y así cuando les respondan, todos van a saber ya la respuesta. Súper fácil. Vaya chicos, vamos a quedarnos hasta acá, ya nadie tiene preguntas, así que vayan a realizar la prueba, los que no han hecho nada de eso, y pasen buenas noches.